2 veces el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás. La primera vez fue en relación al cuerpo de Moisés. En el verso 9 de Judas se describe un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Miguel tuvo un conflicto con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que involucró no está definido. Judas, versículo 9. Sin embargo, el arcángel Miguel, al contender con el diablo y disputar sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Judas, versículo 9. Este evento se relata en Judas. No es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para poder mandar construir un santuario allí. Así, Israel podría caer en la adoración idolátrica de los huesos de Moisés, como representante angelical del pueblo de Israel. Miguel se esforzaría por preservar al pueblo de ese tipo de idolatría, manteniendo en secreto el lugar de sepultura. Moisés fue impedido de entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá. Llevó a los israelitas hasta la frontera misma de Canaán y tuvo una vislumbre de la tierra, pero no se le permitió entrar. Al final de la vida de Moisés, Dios le permitió echar un vistazo a la tierra que había dejado atrás en Egipto. Moisés subió al monte Nebo, en las llanuras de Moab, hasta la cima de Pisga, y allí terminó. Dios quería a Moisés en casa. Moisés entregó su espíritu y murió, según la palabra del Señor. Después de la muerte viene el entierro, como en el caso de Moisés. Sin embargo, el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre el gran llamado de Moisés, Deuteronomio 34, versículo 6. Y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y nadie conoce su sepulcro hasta hoy. Moisés es el único individuo en la Biblia que Dios personalmente sepultó. ¿Sabías esto? Entonces, el Señor escondió la tumba. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Pero el punto crucial es este: incluso Miguel, siendo un arcángel, no se atrevió a hablar con reproche al que gobierna en el reino de los demonios. Dejó todas esas reprensiones para Dios. Miguel, el arcángel, está representado en la Biblia en los libros de Daniel, Judas y Apocalipsis como un ángel guerrero que lucha en combates espirituales. La palabra arcángel significa ángel de la más alta jerarquía. La mayoría de los ángeles en la Biblia son descritos como mensajeros, mientras que Miguel es representado en 2 libros contendiendo, resistiendo o enfrentando a espíritus malignos y principados. Miguel es el nombre del arcángel, y ese nombre suscita la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Miguel nos es presentado por el profeta Daniel. Miguel se negó a emitir juicios de manera presuntuosa. En cambio, simplemente anunció la reprensión del Señor. Esta reprensión utiliza el mismo lenguaje que se encuentra en Zacarías 3, versículo 2, donde el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué, quien era el sumo sacerdote. A pesar de tener una autoridad significativa, Miguel sigue mostrando total sumisión al Señor. Los ángeles justos tienen una jerarquía y son sumisos a la autoridad. Cuando consideramos lo poderoso que es Miguel, la sumisión del arcángel se vuelve aún más impresionante y maravillosa. Es claro ver que el acto de someterse nunca pretende despojar a un individuo de sus fuerzas, propósito o valor. Incluso Miguel, el arcángel, no luchó contra el enemigo basándose en su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor. Miguel consideró su oficio y posición con reverencia. Lucifer había sido creado como la criatura más elevada antes de su caída. Satanás parecía haber disfrutado de los privilegios más significativos jamás concedidos a una criatura. Satanás pertenece a la clase de los querubines,
seres angelicales que probablemente estén entre la clase más alta y la orden más elevada, llenos de sabiduría y perfección en belleza. Las expresiones «tenías el sello de la perfección» y «lleno de sabiduría y perfección en belleza» indican que era el más grande de todas las criaturas. El lenguaje figurativo de este verso habla de su perfección excepcional. No era solo un líder ungido, sino que también fue llamado 2 veces querubín guardián, cubridor. Esto puede referirse a su papel como guardián, una guardia de honor y proclamador de la presencia gloriosa y santidad de Dios. Parece que él estaba en la propia presencia de Dios, ya que caminaba entre las piedras de fuego. Perfección es un término que resume sus cualidades personales y morales. Tenía el sello de la perfección y era perfecto en belleza. Era perfecto o irreprochable en sus caminos desde el día en que fue creado hasta su primer pecado. Aunque fue expulsado de su posición elevada, Satanás mantuvo una gran dignidad. El pasaje indica que su influencia y poder se sentían. Esta es una lección que tanto tú como yo debemos aprender. Muchos cristianos aún no han aprendido a inclinarse incluso ante Dios. Tú y yo, amigo mío, somos criaturas. Él es el Creador, que nos da a ti y a mí el derecho de cuestionar cualquier cosa que Él haga. No me malinterpretes, todos luchamos con dudas, pero debemos reconocer que Dios es tanto el Creador como el Redentor, y Él es quien cuida de nosotros. Pero nuestro Dios es exaltado, santo, justo y recto. Nunca comete errores, todo lo que hace es correcto. Entonces, tú y yo podemos confiar en Él. ¿Pero lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad? ¿Valoramos su persona? Cuando los hombres sean llamados a rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: «Ustedes dijeron, Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo ordené. Cada uno siguió su propio camino y hizo lo que era correcto a sus propios ojos». Esa es la imagen de la humanidad. Entonces, ¿y tú? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué ejemplo es Miguel, el arcángel, para nosotros? Cualesquiera que hayan sido los planes de Satanás, sabemos que no podrían haber sido buenos. Él roba, mata y destruye. Aunque esas estrategias no parezcan sutiles, Satanás puede hacer que incluso el robo, la muerte y la destrucción parezcan sutiles. Tiene el poder de robar la palabra de Dios del corazón de cualquiera que la escuche, preguntando: ¿realmente Dios dijo? Ahora, según este relato, Miguel se levanta en defensa de Moisés y con celo de espíritu recto y audaz dice a Satanás: «El Señor te reprenda». Número 2. La guerra en el cielo también se relata, con Miguel y sus ángeles de un lado y el dragón y sus ángeles del otro. Esto ocurre en medio de la tribulación, Apocalipsis 12, versículo 7. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Apocalipsis 12, versículos 8-9. Pero no fueron lo suficientemente fuertes y no prevalecieron, y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue arrojado fuera, la antigua serpiente, lámara diablo y Satanás, el que continuamente engaña y seduce a todos los habitantes. Fue arrollado a la tierra, y sus ángeles fueron arrollados con él. El dragón es tan completamente derrotado que pierde su posición, y él y sus seguidores son arrojados a la tierra. Sin embargo, ese no es su destino final. Apocalipsis 20, versículos 1-3. Un ángel tiene la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ató al dragón, la antigua serpiente que es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se completaran 1000 años. Después de eso, es necesario que sea soltado por un poco de tiempo. En el versículo 10 de Apocalipsis 20, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre,
donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Observa el relato de Juan sobre el gran dragón, esa antigua serpiente, el diablo, Satanás. Después de esta batalla fallida, Satanás es juzgado y atormentado para siempre, junto con la bestia y el falso profeta, que fueron arrollados al lago de fuego al comienzo de los 1000 años. Apocalipsis 12, versículo 10. Luego escuché una fuerte voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el mismo que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquellos que fueron perseguidos vencieron al maligno por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Con fidelidad a él, sellaron su testimonio con su propia sangre. Apocalipsis 12, versículos 11-12. Vencieron y triunfaron porque por la sangre del Cordero y debido a la palabra de su testimonio, pues no amaron sus vidas y renunciaron a la fe, incluso cuando enfrentaron la muerte. Por lo tanto, regocíjense los cielos y ustedes que habitan en ellos en la presencia de Dios. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene solo un corto tiempo restante. Los cielos pueden regocijarse por la partida del dragón, pero es una terrible noticia para la tierra y el mar. El diablo sabe que su tiempo es seguro y ha resuelto derramar su furia tanto como sea posible. Satanás no está actualmente en el infierno, aunque ciertamente se dirige hacia allí. La principal forma en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia, y él es el acusador de nuestros hermanos. Aún así, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios llamado Jesucristo. 1 Juan 2, versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo, el justo. El adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien pueda devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Miguel y las fuerzas celestiales derrotan al dragón, y Satanás es arrojado a la tierra. Allí, enfurecido, Satanás se lanza a la guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y sostienen firmemente el testimonio de Jesús.